Es el proyecto de transportes más importante y ambicioso ahora mismo en ejecución en Madrid. Sin embargo, parece que no deja de tener inconvenientes. La futura línea 11 pasará a ser de las más importantes de la red, pero sus obras y procesos están teniendo problemas y sobrecostes muy importantes. De hecho, ya se habla de que su ejecución se retrasará más de lo deseado. La futura línea 11 de metro, que ya han bautizado como la Diagonal de Madrid, ya suma sobrecostes de 17 millones y se ha confirmado un retraso de año y medio sobre lo previsto. Los cambios en el trazado y los problemas encontrados en el suelo han obligado a reformular el proyecto. Por ejemplo, las medidas para evitar la tan polémica tala de 500 árboles costarán unos 7 millones adicionales, pero el mayor inconveniente se ha encontrado bajo tierra. Además, ya se ha confirmado que las obras ahora en ejecución seguirán provocando cortes de tráfico hasta mayo de 2025, una línea de gran ambición que parece que no estará lista hasta el 2028 o 2029. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Todo esto llega tras la autorización de la Comunidad de Madrid para la ya anunciada modificación del proyecto, con la idea de salvar algunos de los aspectos más delicados de la extensión del suburbano entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, el tramo crítico, previo paso por el entorno de la estación de Atocha, después de meses de polémicas por la tala de cientos de árboles para ejecutar el proyecto. Unas medidas alternativas, así como otras circunstancias que no se habían tenido en cuenta inicialmente, que han aumentado el presupuesto inicial en 17 millones de euros más, que se suman a los 500 ya presupuestados para esta ampliación. Sin embargo, la clave del mayor presupuesto y el retraso de año y medio en su ejecución se debe a un enemigo de obras pasadas, el subsuelo, que recordemos provocó incontables problemas en la línea 7B a su paso por San Fernando de Henares y que todavía se trata de corregir, si bien en aquel caso debido a una rectificación de última hora del proyecto sin los estudios previos. Aquí los técnicos de la Comunidad de Madrid se dieron cuenta al iniciar la obra que las características hidrológicas y geotécnicas de los terrenos ensayados son diferentes a las contempladas en el proyecto. Las fuerzas y empujes del suelo sobre la estructura del túnel y las estaciones no son las inicialmente planteadas, aunque la plasticidad del terreno es mayor a la prevista, lo que obliga a reducir la velocidad de avance de la tuneladora y a alargar la obra los ya mencionados 18 meses. Aunque curiosamente esta modificación abaratará la obra en torno a 20 millones de euros al relajarse las necesidades técnicas. Un imprevisto que sorprende que no se detectara en los estudios previos y que algunas voces achacan a otro viejo conocido: la celeridad que se le ha querido dar a la extensión de la línea 11 de cara a las elecciones municipales y regionales de 2027. En cuanto a la polémica tala de árboles a lo largo del trazado de la ampliación de la línea 11, para poder introducir la tuneladora o sacar los escombros, ya se ha dejado claro que no se llevará en los términos iniciales gracias al uso de métodos menos invasivos que en cambio provocarán sobrecostes por valor de 7,4 millones de euros. La alternativa planteada pasa por usar medios de elevación vertical en vez de las rampas de vaciado, algo que también, lamentaban desde el gobierno regional, eliminará una de las conexiones previstas entre la estación de la línea 3 y la futura línea 11, que pretendía facilitar el transbordo de los usuarios. Un cambio bienvenido tras la polémica y repercusión de meses atrás, pero que sorprende que no se tratara de evitar desde el día 1 del proyecto y que evidencian una sorprendente falta de sensibilidad medioambiental en pleno 2024 de los responsables y que ojalá no se repita en futuras grandes obras en la capital de España. Por otro lado, se han presentado diversas alegaciones y modificaciones al proyecto desde el Ayuntamiento de la ciudad, para que afecten lo menos posible al llamado paisaje de la luz en el entorno de Atocha y adaptarse lo mejor posible al conjunto urbano y arquitectónico de la zona,
tales como acabados superficiales con bordillos de granito, la reordenación del tráfico, una nueva distribución de carriles o el refuerzo estructural de la estación de Atocha, recientemente reformada. Una modificación no prevista que aumentará los costes en 26,4 millones de euros. Además, se replanteará la ampliación del túnel bajo la glorieta de Conde de Casal, que será alargado y que supondrá otro incremento de unos 3,5 millones, a los que habrá que añadir actuaciones complementarias en el caso de Iberdrola, con algo más de 780.000 euros, o del canal Isabel II, cuya red de aguas se ve afectada por los problemas en el subsuelo que aumentarán el gasto en más de 5 millones extra. En total, entre aumentos y reducciones de costes iniciales, el desvío presupuestario será de unos 17 millones superiores a los previstos para un proyecto que, dada su dimensión y complejidad, se ha ido encontrando obstáculos casi desde el primer día, pero que parece enfilar sus fases decisivas. Ojalá que ya sin imprevistos. Te recuerdo que tienes 2 vídeos hablando de esta obra en concreto y del resto de ampliaciones de la red del suburbano madrileño, al que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.